Estamos estudiando lo que es Nehemías capítulo 7. En Nehemías capítulo 7, el versículo 1 lo desglosamos en 4 estudios y ahorita el versículo 2 vamos a estudiar Nehemías capítulo 7. Y algo muy importante que vemos en el versículo 2, que ya vemos a Nehemías, ya después de que se levantaron los muros de la ciudad, que se restauraron los muros de la ciudad, lo que hace Nehemías es empezar a organizar a la ciudad. Ya una vez que levantó los muros y que empieza a organizar la ciudad poniendo cantores, poniendo los porteros, organizando a los levitas, empieza literalmente a poner autoridades. ¿Por qué? Porque Nehemías ya va a partir. Nehemías ya regresa precisamente al palacio con el rey de Persia. ¿Se acuerdan cuando empezamos este estudio? Que vimos que Nehemías le dijo al rey de Persia: voy a levantar y después yo regreso. Nehemías, vemos el carácter de un líder conforme al corazón de Dios. Vemos a Nehemías como un ejemplo de literalmente un gobernante conforme al corazón de Dios. Y vemos en él un cuate que es íntegro, que es veraz, y que literalmente él dijo: voy a restaurar los muros, voy a levantar los muros de la ciudad, voy a restaurar la ciudad y yo regreso, le dijo al rey de Persia, y está cumpliendo su palabra. Antes de regresar con el rey de Persia, lo que está haciendo es literalmente organizar a la ciudad. Y ya puso a los cantores, puso a los porteros, puso a los levitas y está empezando a organizar la ciudad, y entre ellos empieza a establecer autoridades. Antes de irse, él deja cabezas, él deja autoridades. Y dice el versículo 1 y 2, dice: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros, cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y vemos estos dos personajes, pero uno de ellos es el que aparece en Nehemías capítulo 1. Hanani, ¿se acuerdan de Hanani? Vamos a leer en Nehemías capítulo 1. Dice el versículo de Nehemías 1, versículo 1: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, este famoso Hanani, que fue el que estamos hablando en Nehemías capítulo 7, fue el que llevó a Nehemías las noticias de la devastación de Jerusalén. Dice que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que había quedado en la cautividad, y por Jerusalén. ¿Y qué fue lo que Hanani le expresó precisamente a Nehemías? Fíjate el corazón de Hanani, que nos muestra desde Nehemías capítulo 1. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Sabes lo que me dice esto de Hanani? Que después realmente lo que dice Nehemías de él lo describe muy bien. Es un varón de verdad, es un varón que siempre habla verdad, pero también es temeroso de Dios. Pero vemos en el capítulo 1, en base a las palabras de Hanani, lo que le dice a Nehemías. Es una persona que está literalmente sensible a las necesidades del prójimo. ¿Cuánta gente conoces tú que enfrente de él están las necesidades y él ni se da cuenta? ¿Cuánta gente de repente viven pensando y viviendo solo para sí mismos y no se dan cuenta de la necesidad del prójimo, del dolor del prójimo? Y vemos claramente esto en nuestra sociedad. ¿Cuánta gente? Hace tiempo cuando la iglesia estaba en Cinépolis, les pasé un video que en lo personal a mí me causó mucho shock, tristeza, coraje, frustración y dolor estomacal. ¿Por qué? Porque el video que les pasé era en el banco, en Bancomer en México, en una de las sucursales de Bancomer en México. Estaban varias personas haciendo fila y está el video precisamente del banco,
captando que está la fila y que una persona que estaba en la fila, una persona de 60 y tantos años, no era una persona mayor, era una persona, bueno, claro, los jóvenes van a decir, ¿cómo no? Depende de la perspectiva, ¿no? Pero ¿cuántos estamos de acuerdo que una persona de 60 y tantos no es tan mayor? ¿Verdad? Ahí está. Y todos los chavos así de... Pero bueno, estaba una persona de 60 y tantos años formada y empieza a dolerse, empieza a ¿cómo se llama? Le empieza a dar un ataque cardíaco. Y ahí en plena sucursal, esta persona cae y empieza a darle un infarto en plena fila del ¿cómo se llama? Del banco. ¿Sabes lo que hizo la gente? Se quedó parada nada más viéndolo. Se quedó parada. La persona murió a los 2 minutos. Estuvo como 2 minutos ahí y nadie lo atendió. Nadie del banco, ni el gerente, ni nadie. Y se estuvo muriendo enfrente de la gente y nadie se movió. Y nadie se conmovió, nadie fue para ayudarlo, nadie. Y se estaba muriendo un ser humano enfrente de ellos. Pero ellos estaban tal vez en su rollo de tengo que pagar la cuenta o no sé. Y estaban en la cola y nada más lo que hicieron es, el gerente les dijo que se hicieran a un lado y que continuaran. Y el banco continuó con su servicio normal. ¿No te duele? ¿No es el colmo de decir, no puede ser posible, un ser humano se está muriendo enfrente de ti y nadie fue para hacer nada? Hablar a la ambulancia, acercarse, Señor, ¿qué le pasa? Y el Señor muriéndose enfrente de ellos. ¿Y sabes qué es lo que hizo el gerente de ese banco, de esa sucursal? Simplemente taparon el cuerpo y continuaron con el servicio del banco. Por supuesto, llegaron las noticias, se hizo un escándalo. No sé qué haya pasado después. Algunos que estaban ahí y al ver que ya estaba muerto y que lo cubrieron, se incomodaron y prefirieron salirse e irse a otra sucursal. Suena ridículo, pero es real. Esto pasó en la Ciudad de México, en nuestro México. Y vemos que hay gente que no le duele la necesidad ajena y que no se quieren involucrar en la necesidad ajena. No les importa la necesidad de los demás. Lo que Dios hace cuando entra en el corazón de un ser humano es que, ¿sabes qué? Te duele la necesidad de los demás. Te involucras en la necesidad de los demás. No puedes cerrar tus ojos y tu corazón, porque la misma palabra lo enseña, ¿no? Involúcrate en la necesidad de los demás. Y vemos que Hanani vino con Nehemías a darle un reporte. ¿Sabes qué? Están en gran mal. Tú estás en autoridad, Nehemías. Tú eres el copero del rey de Persia. Y el imperio de Persia dominaba no sé cuántos países y parte de continentes. Tú estás en una posición clave. Tú estás en una posición clave y tú puedes ayudar a mucha gente. Tú puedes ser de influencia. Y cuando llega Hanani fue un instrumento poderoso de Dios para que Nehemías supiera estas noticias y pudiera Nehemías involucrarse también en la necesidad de los demás. Hanani fue pieza clave. Hanani fue pieza clave. Y tal vez tú vas a ser un Hanani, o tal vez yo soy un Hanani el día de hoy. Que pueda yo influenciarte y decirte, sabes que tú desde tu posición, tú puedes impactar, tú puedes servir, tú puedes ayudar a mucha gente que está en necesidad. Y vemos a un Hanani que le dolía y que fue y llevó las noticias reales, con dolor. Están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y si tú lees el versículo 4 del capítulo 1 de Nehemías, Nehemías se dolió por su pueblo. Y Nehemías es un hombre de oración, un hombre que se interesa en las necesidades de los demás y clamó a Dios, y Dios fue el que lo mandó para restaurar. Entonces yo veo en Hanani una persona sensible a la necesidad del prójimo. Yo veo en Hanani una persona que ama
a los demás, una persona que sabe que puede ser de influencia, y lo fue para una persona que estaba en una posición clave de poder ayudar. Y tal vez tú eres o puedes ser un Nehemías, que estás en una posición clave en la cual tú desde tu trinchera puedes servir y ayudar en la obra de Dios a mucha gente. Pero vemos claramente, vamos en el versículo 2: mandé a mi hermano Hanani y Ananías, los puso como jefe de la fortaleza de Jerusalén, los puso como autoridad. Y vemos a Nehemías que pone a Hanani como autoridad dentro, lo puso como gobierno dentro de Jerusalén. Pero ¿por qué los puso? Pues vemos en el versículo 1 que él fue el instrumento de Dios precisamente ¿para qué? Para llevar las noticias y el dolor y el clamor de Dios por su pueblo con Nehemías. Pero también vemos cómo lo describe Nehemías a Hanani. Fíjate cómo lo describe: porque este era varón de verdad y temeroso de Dios. Dos cualidades de las cuales aquí las describe: varón de verdad y temeroso de Dios. Hoy vamos a ver solo uno, que es un varón de verdad. El próximo domingo vamos a estudiar qué significa temer a Dios o ser temeroso de Dios. Pero hoy me voy a enfocar solo en la primera parte: un varón de verdad. Y estas dos cualidades tal vez no son tan llamativas, tal vez no son tan, no traen mucho los reflectores. ¿Por qué? Porque como lo pongo aquí, hay otras cualidades que impactan más. Hay cualidades, dones o habilidades que Dios da a algunos siervos y que pueden llamar más la atención, ¿no? Aquellos que son muy elocuentes, aquellos que cantan, aquellos que, no sé, que enseñan impresionante, o aquellos que tienen don de sanidades, o no sé, tal vez habrá una diversidad dentro del cuerpo de Cristo que son más llamativos. Pero te voy a decir algo que es neta: tal vez estas dos cualidades que Dios le dio no son tan llamativas, pero pasan la prueba del tiempo. Pasan la prueba del tiempo. Porque hay muchos que conozco, con dolor se los digo, que Dios les ha dado dones para edificar el cuerpo de Cristo, y que son dones muy llamativos y que la gente wow y pone sus ojos en esas personas, y sabes que esas personas acaban mal, no pasan la prueba del tiempo. Pero una persona, un varón o una mujer de Dios que es íntegra, que es veraz, que nunca miente y que es temerosa de Dios, o el hombre que es temeroso de Dios, pasa la prueba del tiempo. Y es lo que yo anhelo y es lo que todos debemos de anhelar: ser temerosos de Dios y ser hombres y mujeres íntegros de verdad, y entendiendo que la verdad proviene de Dios y la mentira proviene de Satanás, como la Biblia lo enseña. Tristemente, amigos y familia, vivimos en una sociedad que minimiza las mentiras, las minimiza. Y es mi frustración y coraje, porque siempre minimizan lo que es una mentira y la justifican, muchas veces hasta en los mismos cristianos. Es que es una mentira piadosa. ¿Qué es eso? Es una mentira rosa o azul, o no sé, ya hasta hay de colores, ¿no? Ahora que si es hombre, pues nada más hay dos colores, negro y blanco, y ya. Si es mujer, no, pues fuchsia y colores. Dices, ¿qué es eso, no? Pero una mentira es una mentira, tan. Si tú dices una mentira, chiquita, grande, lo que como quieras llamarle, si dices una mentira, ¿cómo se le llama a alguien que miente? Mentiroso, mentirosa. Y las mentiras son intolerables. Juan capítulo 8, fíjate lo que Jesús le está diciendo a los fariseos: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir desde el principio. Este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad. No se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza. Cuando miente,
expresa su propia naturaleza. Una persona que miente está expresando su naturaleza y no proviene de Dios, porque es un mentiroso y él es el padre de mentira. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás, el diablo. Jesucristo mismo se lo está diciendo a sacerdotes. ¿Sabes qué? El padre de la mentira es Satanás. Por lo tanto, cuando un hijo de Dios o una hija de Dios miente, no está obedeciendo a Dios, estás obedeciendo literalmente a Satanás. No minimices la mentira. Ahora, la mentira es tan grave que a ti te manda al suelo. Tu palabra no vale absolutamente nada. Tu palabra no vale absolutamente nada cuando mientes. Un padre que le miente a un hijo o una madre que le miente a un hijo está destruyendo su propia autoridad y va a perder su autoridad, porque el hijo o la hija no le va a creer ni a mamá ni a papá, porque son mentirosos, porque dice y no cumple. El padre de la mentira es Satanás. En Hechos capítulo 5, para aquellos que a veces quieren vivir jugándole a Dios, jugando que pueden engañar a Dios. Hechos capítulo 5 dice: un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Safira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia, de todos los que se enteraron de esos sucesos. ¿A Dios crees que le puedes mentir? ¿A Dios crees que puedes jugar con Dios? Cuando Dios dijo no mentirás, lo puso en la misma lista donde dice no matarás. No, para nosotros matar es algo sumamente grave. Y decimos, él es un asesino, está en la cárcel o debe estar en la cárcel. Pero alguien que miente, la sociedad lo tolera. ¿No está acaso en la misma ley? ¿No deberían estar en la cárcel al igual? Juan capítulo 4. Este pasaje me encanta. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva?
¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, hijita mía, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le sacó los trapitos al sol. Ella quiso ocultarlo. Y si tú sigues leyendo este pasaje en el versículo 19, 20, etcétera, ella empieza como a escudarse y a decir: me parece que tú eres profeta. Y luego empieza como a halagar y a desviar, ¿no? A ver, ustedes los judíos dicen que hay que alabar a Dios acá, y nosotros decimos que ¿eso qué tiene que ver? Ya te confrontó con tu pecado, ya te confrontó con esa mentira, ya te confrontó, o sea, no puedes vivir una doble vida delante de Jesús, no puedes vivir una doble vida delante de Dios. No creas que le puedes mentir a Él. Pero algo que me encanta que nuestro Señor Jesús hace con ella y hace con nosotros es que nos dice: trae acá a tu marido. Es decir, trae acá la neta, trae acá la verdad. No quieras disfrazarla, trae aquí la verdad. ¿Cuál es tu verdad? Tráemela, no le saques, trae la verdad. Y esta persona, esta mujer estuvo dándole vueltas, y cuando estudiemos Juan vamos a analizar más ese pasaje que está maravilloso. Pero aquí el punto es que lo que Jesús está diciendo: no me mientas, no me mientas, tráeme la verdad. Al decirle Jesús: tráeme a tu marido, Jesús ya sabía todo de su vida. Y le está diciendo: tráeme a tu marido, para confrontarla con esa situación que está viviendo, que está mal. Y le está diciendo: tráeme la verdad. Lo mismo te dice a ti y lo mismo me dice a mí: tráeme la verdad. No creas que puedes engañar a Dios, no creas que puedes vivir una doble vida, porque no existe una doble vida delante de Dios. Dios solo ve verdad. Dios solo ve verdad. A Él no lo puedes engañar, a Él no puedes vivir una doble vida, con Él no puedes jugar. Amigos, familia preciosa, Dios me está dando el privilegio de prestarme sus oídos esta mañana. Y yo quiero suplicarte que no creas que puedes vivir una doble vida. No creas que puedes vivir una doble vida, porque delante de Dios tú y yo estamos desnudos, y Él conoce la verdad. La verdad. No quieras agradar al hombre, no quieras vivir de una forma agradable delante de los hombres. Como hablas aquí, tienes que hablar así con tus amigos. ¿Qué pasa? Es muy común que de repente delante del pastor o delante del que da estudios bíblicos quieren guardar una apariencia, o quieren guardar una pose, o quieren hablar de determinada manera, cuando la realidad de sus vidas es que cuando están con sus amigos hablan como carretoneros, cuentan chistes, alburean. Son unos estando aquí en la iglesia y son otros en casa y son otros en el trabajo o en la escuela. Y eso no puede ser, familia preciosa, porque nos estamos engañando a nosotros, porque a Dios nadie lo engaña. Porque ¿quién soy yo? ¿Quién es cualquier servidor de Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Simples seres humanos al igual que ustedes. Pero ¿por qué queremos guardar apariencias delante de los hombres sin tener temor de aquel que lo ve todo y lo escucha todo? Tenemos que ser íntegros. No existe la doble vida delante de Dios. Dios ve solo la verdad.
En Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquel que quiere seguir una doble vida va camino de muerte, pero aquel que se arrepiente y cambia de dirección pasa en camino de vida, porque alcanza misericordia. Aquel que miente, va a venir el juicio sobre esa persona, pero aquel que se arrepiente, pide perdón y cambia de dirección, hay misericordia, hay perdón, hay una nueva vida. Familia, amigos, Dios los ama. De tal manera el Padre nos amó a todos nosotros, que lo entregó todo por nosotros. Todo lo entregó por nosotros. No para que creamos que vivimos en una religión, no para que vengamos a la iglesia nada más como un acto religioso, no para que vengamos a la iglesia simplemente para cumplir, porque Dios no nos necesita, nosotros necesitamos a Dios. Y delante de Él no puedes vivir una doble vida, porque no existen las doble vidas delante de Dios. Dios está viendo la verdad. Y Dios está aquí dándote una oportunidad esta mañana de decirte: renuncia a eso que tú consideras que es una doble vida. Ven y tráeme la verdad. Ven y tráeme la verdad. Y alcanzarás misericordia y perdón y una nueva vida. Pero no podemos ser diferentes en el trabajo, no podemos ser diferentes en la escuela, no podemos ser diferentes en la iglesia, no podemos ser diferentes en nuestros hogares. Tenemos que ser uno, porque al único que queremos agradar es aquel que lo ve todo y lo escucha todo. Y mi forma de hablar es la misma con mis amigos que con ustedes, que en mi casa, que en mi trabajo. Que seamos íntegros, hombres de verdad, veraces. La mentira proviene de Satanás. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cómo puedes corregir el rumbo? ¿Cómo puedes saber si estás viviendo una vida agradable a Dios? La palabra de Dios es nuestra antorcha que alumbra el lugar oscuro. La palabra de Dios es la que nos dirige y nos enseña qué es lo correcto o lo incorrecto. La palabra de Dios es verdad. Juan 17, versículo 17, el mismo Jesucristo nos dice: apártense o santificaos en la verdad. Lo que hace la palabra de Dios es que te aparta. Santificaos en la verdad, tu palabra es verdad, dice nuestro Señor Jesús en su oración al Padre. Segunda de Samuel 7:28. Ahora pues, oh Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Juan 14, versículo 6, Jesucristo mismo personaliza lo que es la verdad. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quieres tener verdad en tu vida? Entrégale tu vida y vive conforme a los preceptos y guianza de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No puedes tener vida fuera de Él. Nosotros, amigos, familia, tenemos que caminar en integridad delante de Dios, en verdad. No creamos que podemos vivir vidas diferentes dependiendo del entorno, porque delante de Dios nada se oculta. Una salvación personal requiere una convicción de pecado personal. En Hebreos capítulo 4 es un pasaje hermoso, hermoso, donde Dios inspiró al escritor de Hebreos para recordarnos la esperanza que tenemos
Haz una promesa a Dios, que de tu boca solo salga verdad, que tu vida sea íntegra delante de Dios, que tu vida camine en verdad y no en una doble vida. Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice: teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acércate a Jesucristo. Él va a limpiar tu pecado. Arrepiéntete si estás viviendo una doble vida. Arrepiéntete si estás viviendo una doble vida. Pídele perdón a Dios. Hoy te está dando Dios la oportunidad de que te arrepientas. Hoy te está dando Dios la oportunidad de limpiar tu pasado. Hoy Dios te está dando la oportunidad de que no encubras más lo que Él sabe y tú también. Sé íntegro, sé íntegra y entrégale tu vida y vive en veraz. Y acércate al trono de la gracia para que puedas recibir el oportuno socorro. Salmo 34. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Él está cercano a todos los que están quebrantados, a los que reconocen su bancarrota espiritual, a los que reconocen: sí, Señor, he vivido una doble vida, sí, Señor, he mentido, sí, Señor, te he fallado, sí, Señor. El Señor está cerca a los quebrantados, a los que se arrepienten. Pero aquellos que encubren su pecado y que se ponen una máscara de santidad, una máscara de que todo está bien en mi vida, una máscara de decir: pues yo no, van a morir en sus pecados. El problema no es el pecado, amigos, familia. Para el pecado ya hay cura. El problema real es nuestra actitud ante el pecado. ¿Vamos a continuar o vamos a renunciar? ¿Nos vamos a arrepentir y vamos a pedirle perdón a nuestro Creador, a nuestro Señor? ¿O vamos a justificar nuestro pecado? El Salmo 32. Cierra tus ojos y escucha este salmo. Y dice el Salmo 32: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cierra tus ojos y ahí ponte a cuentas con tu Creador. Él conoce la verdad. Él conoce cómo hablas con tus amigos, los programas de televisión o las películas o las páginas de internet. Él conoce los chistes. Él conoce la verdadera relación que tienes con Él. Y Dios está aquí y Él te ama. Y Él vino no a juzgar, sino envió a su Hijo a salvar al mundo. El Padre lo entregó todo por ti. Ya dio a su Hijo para perdón de tus pecados. Ya dio a su Hijo. Y Jesucristo entregó su vida en esa cruz para romper la esclavitud,
para que no seas esclavo ni esclava del pecado, de esas debilidades, de esas luchas. Dios dio su vida en esa cruz y derramó toda su sangre para liberarte, para que seas libre, no para que seas esclavo o esclava. Derramó su Espíritu Santo en nosotros para todo aquel que le clama, para darnos un poder sobrenatural y vencer esta carne, porque a la carne no la puedes vencer con tu carne. El único que puede vencer a nuestra carne es el Espíritu Santo, dándonos un poder sobrenatural contra nuestra carne. Dios entregó a su Hijo en esa cruz para que fueras perdonado y tengas vida eterna. Dios dio a su Santo Espíritu para que puedas vencer la tentación, para que puedas vencer la carne. Dios dio su preciosa y santa palabra para guiarte, para confrontarte, para inspirarte, para fortalecer tu fe. Dios ya lo dio todo. No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Dios ya lo dio todo. Renuncia, pídele perdón. Renuncia, pídele perdón y camina en verdad. Renuncia a cualquier que tú creas que es una doble vida. Renuncia. Decide caminar en verdad. Decide caminar en verdad. Decide caminar en verdad. Y ahí en tu lugar dile: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Tú conoces todo de mí, Señor. Tú lo sabes todo, Señor. Nada se oculta ante tus ojos. Perdóname. Cámbiame. Cambia mi corazón. Cambia mi mente. Cámbiame, Señor. Necesito cambiar. Y yo no puedo. Pero tú sí puedes, Señor. Tú sí puedes, Señor, cambiarme. Ten misericordia de mí. Que tu Espíritu Santo, Señor, me llene. Que tu palabra me instruya. Hoy tomo la decisión de caminar en verdad, Señor, de traerte la verdad, de no ocultar nada, Señor, y pedirte perdón. Hoy te pido perdón, Señor. Perdóname. Perdóname. Límpiame de mi maldad. Perdóname. Yo creo que tu Hijo Jesús murió en esa cruz, perdonando toda mi maldad, todo mi pecado, Señor. Yo creo que tu Hijo Jesús es poderoso para salvar, que su sacrificio es suficiente para perdonar cualquier pecado. Yo creo que tú me das de tu Espíritu Santo para vencer esta carne, Señor. Yo creo que tú me das ese poder para vivir en libertad. Perdona mis faltas. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Límpiame, cámbiame, lléname, Señor. Y tomo la decisión delante de testigos esta mañana, Señor, de renunciar a toda mentira. Renunciar a toda mentira y caminar en verdad, en integridad delante de tus ojos, y honrarte en lo público y en lo secreto. Y gracias, gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo y a tu Espíritu Santo. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Hoy te rindo mi ser. Yo te rindo mi ser, te doy mi corazón y vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Yo te rindo mi ser, te doy mi corazón y vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Yo te rindo mi ser, te doy mi corazón, te doy mi corazón y vivo para ti. En cada, mientras haya aliento en mí. Cántale. Dios, haz tu obra en mí. Yo te rindo mi ser, te doy mi corazón y vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí, haz tu obra, haz tu obra en mí, haz tu obra, haz tu obra en mí, haz tu obra en mí, canta. Haz tu obra, haz tu obra en mí, haz tu obra, haz tu obra en mí. Haz tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Transforma nuestras familias. Llévanos a vivir una vida íntegra delante de ti, Señor, y que así como somos en esta iglesia, seamos en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en las escuelas, que seamos uno y que podamos ser luz en este mundo que necesita ejemplos a seguir de integridad, de veracidad. Y gracias, precioso Dios, por tu hermosa y santa palabra, Señor. Espíritu Santo, guíanos a honrar con nuestras vidas al Cordero que fue sacrificado por nosotros, a nuestro precioso Señor y Salvador Cristo Jesús. Y que nuestras vidas valgan la pena para ti. Gracias, Dios. Gracias, precioso Dios. Te amamos, Jesús. Amén. Nos vemos, familia preciosa, el próximo domingo a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana nos vemos.